Hoy en Semblanzas Biográficas tenemos el gusto de compartir tiempo y espacio, esta biblioteca maravillosa, con quien fuera decano de esta corporación durante 2 legislaturas. Enrique Valdés Joglar, bienvenido. Muchas gracias, bien, igualmente. Empecemos por esos tiempos precisamente de decano, aunque luego nos vamos a retrotraer en el tiempo, pero desde entonces hasta ahora han pasado 15 años y por lo pronto otras tantas promociones nuevas que se han incorporado a la profesión, también a la vida colegial, y no sepan que hoy este colegio es en gran medida como es gracias a cambios que se introdujeron, que se implementaron durante su mandato. ¿Qué balance hace de esos años, 2007 a 2015? Pues yo creo que el balance es bastante positivo. No sé si está bien que lo diga yo, porque soy el máximo responsable, pero establecimos un sistema de trabajo delegando entre los vocales, entre los diputados, cada uno un área determinada o varias, y que llevaran a la Junta de Gobierno solo los asuntos verdaderamente relevantes. Y yo creo que dio muy buen resultado. Fue una época en que hicimos toda la revolución tecnológica. Pasamos de un colegio del siglo XX a un colegio del siglo XXI. Yo creo que el balance es positivo. ¿Y la sensación ahora, a día de hoy mismo, esta mañana, cuando llega aquí al colegio, cuál es la sensación, ya no tanto casi como decano, sino como colegiado? Bueno, yo ya estoy como no ejerciente, pero sigo manteniendo vinculación con el colegio y no me gustaría perderla. Fueron 8 años de venir por aquí prácticamente todos los días y ahora vengo una vez al mes o una vez cada 2 meses. Bueno, hay mucho personal que estaba en mis tiempos que ya no está. Tú misma en aquella época no estabas, pero bueno, digamos que hay 3 o 4 que son los de entonces y son con los que yo más me vinculo porque los conocí durante mucho tiempo. Yo dejé de ser decano en 2015 y desde entonces, bueno, vine muy poco por aquí y ahora desde que me jubilé, muchísimo menos. Usted llegó a ocupar el despacho de decano siendo ya un abogado muy curtido, pero incluso antes de aquello, antes de llegar a ser abogado, usted tuvo que librar muchas batallas. No fue fácil para aquel chaval de Fresnosa de Piloña estudiar. Lo que no sabemos es si siempre tuvo claro que quiso estudiar. No, vamos a ver. Yo nací en una aldea de la parroquia de Anadio, una aldea que se llama Fresnosa, en el concejo de Piloña, y iba a la escuela primaria. Íbamos todos desde los 6 a los 14 años, todos juntos con un maestro. Lo normal era que a los 14 años acababas la enseñanza obligatoria, que en aquella época acababa a los 14 y después te buscabas la vida, que era una solución muy mala porque hasta los 16 no podías trabajar legalmente, había 2 años ahí tontos. Y yo no tenía problema porque tenía la casería, la explotación familiar de mis padres y trabajo no me faltaba. El cambio fundamental en mi vida vino porque cuando tenía 12 años llegó un maestro joven al pueblo y a los que íbamos un poco mejor nos propuso, para que propusiéramos a nuestros padres, que le parecía que estábamos en condiciones de examinarnos de ingreso en el bachillerato. En aquella época no había instituto ni infiesto y bueno, mis padres aceptaron y los padres de otros, y nos metió en el tren y nos trajo aquí al Alfonso II a examinarnos de ingreso en el bachillerato. El ingreso se hacía en aquella época a los 10 años, yo lo hice a los 13, porque hasta entonces nadie me había propuesto estudiar bachiller. Yo creo que no sabía ni que había una cosa que se llamaba bachiller. Entonces me acuerdo que era un jueves, el 30 de mayo del año 68, no se me olvidará nunca, y saqué muy buena nota en ingreso, saqué sobresaliente. Y el maestro me dice, ¿te arriesgas el lunes a unos exámenes de primero libres, ¿te arriesgas a venir? Digo, bueno, yo no tengo nada preparado, tengo lo que aprendí. Bueno, y fuimos, y nos matriculamos y aprobé más de la mitad de las asignaturas de primero. Y el resto las aprobé en septiembre. Y entonces ya, bueno, pasé a segundo. Como no había instituto ni infiesto y venir a Oviedo era imposible para los medios económicos de mi casa, me preparé en el pueblo con el propio maestro y me examiné libre de segundo en infiesto.
En tercero, lo mismo. Y después en cuarto ya me matriculé oficial y a cuarto, quinto, sexto y COU los estudié en el Instituto de Infiesto oficial. Ya había el autobús de línea, autocares Costa Verde, todos los días pues iba por la mañana y volvía por la tarde. Tampoco me extraña que haya aprobado aquel primer examen de ingreso, aquella mitad de asignaturas de primero de bachillerato, porque se le ve que tiene muy buena memoria, ¿no? Sí, memoria la tengo bastante buena, tengo bastante menos que tenía, sobre todo para los nombres, pero tengo buena memoria, sí, siempre la tuve. Y es curioso cómo hay personas que se cruzan en nuestro camino y que quizás queriendo o a veces incluso sin querer son claves, porque si no fuera por aquel maestro, ahora mismo a lo mejor estaríamos No, por supuesto, para mí, yo siempre que tuve ocasión, siempre le dediqué unas palabras cariñosas. Por cierto que se murió hace unos meses y no pude ir al funeral porque estaba malo. Mandé a mi hermana, a Rosa, a la secretaria del despacho, que también le conocía porque como era maestro del pueblo, aunque ellas tenían maestra, pues conocíamos a sus hijos y a todos, porque el maestro ese vivía en el pueblo. Este hombre para mí fue fundamental. Y después hubo otro hito fundamental para que yo siguiera estudiando, porque el propósito inicial era para que nuestros padres nos asustaran. El maestro dijo, mira, vamos a hacer el bachiller elemental hasta cuarto, porque por eso puedes entrar en un banco. Entrar en un banco era el no va más, porque aquel hombre nos trabajaba muy bien psicológicamente. Cuando estábamos en la escuela y veíamos pasar a los paisanos con el ganado, nevando y lloviendo, y dice, mira, si no estudiáis, eso es lo que os espera. Y cuando íbamos a Infiesto, que veías a los albañiles a las 8:15 de la mañana con unas heladas tremendas, dice, mira, y hay que estudiar porque si no tienes que estar en el andamio. Y pues llegamos a Infiesto y dices, mira, ves estos del banco ahí detrás de la cristalera, a esos ni se mojan, ni pasan frío, ni pasan calor, y bueno, esas cosas a mí me impactaron mucho. Entonces, bueno, acabé el cuarto, es decir, lo que era el bachiller elemental, y seguí, como iba bien, iba probando todo, hice quinto y hice sexto. Y cuando acabé sexto, yo tenía una prima que trabajaba en Nestlé, en Sebares, en la fábrica de leche, y llamó un día al teléfono público de Fresnosa. No había teléfonos en las casas, había 2 teléfonos públicos, uno en y otro en Fresnosa, para decirme que la llamara, que tenía una cosa muy importante que decirme. La llamé y me dice, oye, me preguntó el jefe de laboratorio que si conocía a alguien que tuviera bachillerato para contratarlo inmediatamente como auxiliar de laboratorio. Sí. Y pensé en ti. Digo yo, sí. Dice, ya, bueno, pues ven mañana que te quiere entrevistar el director. Y fui. Me acuerdo que yo tenía el pelo largo en aquella época, era el año 73, y era un suizo que medía 2 metros, me miró, me dijo, ¿tendría usted inconveniente en cortarse el pelo? Y yo, no, ninguno, si usted me contrata, me lo corto al 0. Dice, bueno, pues el lunes a las 8 de la mañana esté aquí, que el puesto es suyo. Y estuve en Nestlé desde junio del 73 hasta octubre del 74, que empecé la carrera. Y ese año y 3 meses para mí fue fundamental porque vi la importancia de estudiar. Es decir, la fábrica está muy estratificada, ¿sí? Entonces veías que los que no tenían estudios eran peones, los que, aunque no tenían título oficial, eran más espabilados, pues eran capataces o encargados, los subdirectores eran ingenieros técnicos, y el director era ingeniero superior. Entonces yo veía que estudiar era rentable económicamente, porque el sueldo oscilaba entre 3.000 pesetas al mes y 100.000. Bueno, y en ese año, la fábrica en aquellos momentos era de Massanés y Grau, era una empresa catalana, y ese año la compró Nestlé. Y nos doblaron el sueldo, y nos fueron llamando a todos por la oficina para explicarnos la estructura salarial. Y ahí fue donde yo vi que un peón o un auxiliar cobraba 3.500 pesetas y el director cobraba 100.000. Entonces dije yo, hay que estudiar, no hay otra alternativa. Entonces hice COU a la vez que trabajé en Nestlé. ¿Sí? Fue el año de mi vida en que más trabajé,
porque conseguí que en la fábrica me dispensaran del turno de mañana y en el instituto me dispensaran de ir a clase por las tardes, y entonces hice COU simultaneándolo con el trabajo, muerto de sueño, estudiando por las noches, los fines de semana, pero aprobé COU en junio, y era el primer año que había selectividad. Entonces yo digo, bueno, pues voy a matricularme. Bueno, nada, mi madre dice, bueno, hombre, pero si tienes un puesto de trabajo que no gastas mucho, pero es seguro, es una empresa multinacional, vas a arriesgarte a ir a la universidad, tienes que pedir la cuenta y tal. Bueno, nada, bueno, vino la selectividad, solo hubo una convocatoria en aquella época, la de septiembre, única, y aprobé. Y entonces dije, bueno, pues ahora hay que estudiar. Yo ya tenía en la cabeza estudiar Derecho, porque, bueno, a mí los números se me daban regular y las letras se me daban muy bien. El latín, el griego, la historia, la geografía, la filosofía, se me daba muy bien. Entonces yo, bueno, veía más bien una carrera de letras o de ciencias sociales que una científica o técnica. Y además, cuando iba a quinto o a sexto, el director nos trajo durante el año varios profesionales de la zona para que nos explicaran en qué consistía su profesión. Sí. Bueno, y vino un médico, un veterinario, un arquitecto, un ingeniero y un abogado. Y a mí lo del abogado me impactó mucho, porque yo en aquella época era muy discutidor, era muy litigante, discutía con todo el mundo. Ahora ya lo dejo pasar porque ya veo que el mundo no tiene mucho remedio y vale más dejarlo, ¿no? Y bueno, entonces dije, bueno, pues voy a matricularme en Derecho. Y me matriculé en Derecho. Tuve que pedir la cuenta en Nestlé, que tuve una bronca familiar terrible, porque mi madre decía, ya verás, ahora si no apruebas, no sé qué. Bueno, al final pedí una beca, unas becas que había en aquella época, ahora no sé si las sigo habiendo, que se llamaban beca salario, ¿sí? Que era para quien tenía que dejar los estudios para poder, dejar el trabajo para poder estudiar, y que en su familia necesitaban su aportación económica. Entonces, la beca era para mí y el salario era para mi madre, porque mi padre ya se había muerto cuando yo tenía 17 años. Y mantuve la beca durante los 5 años de la carrera. Era una beca muy generosa en aquella época. El primer año cobré 100.000 pesetas y el último 160.000. Además, tuve la suerte que estaba en una pensión en que la patrona no me dejaba pagarle, me permitía no pagar hasta que no cobrara la beca. Y a veces estaba allí de gorra desde octubre hasta abril. Dice, no le pidas nada a tu madre, que yo no tengo ningún problema, yo espero, yo tengo la pensión y tengo otros huéspedes y no pasa nada porque tú no me pagues. Bueno, pues eso fue una cosa también de agradecer, porque no tuve que... entonces, bueno, mi familia recibió no solamente la parte del salario, sino que no me tenían que adelantar nada para pagar la pensión. Bueno, y ahí estuve los 5 años, aprobé siempre año por año para mantener la beca, que era mi obsesión, no sacar matrículas ni sobresalientes, sino pasar limpio todos los años, que era el requisito que te ponían, y bueno, y acabé la carrera. Oviedo, año 74. Empecé 74 y acabé en el 79. 79 años, sí. Clave en la historia de España. Imagino que una facultad de Derecho era un auténtico hervidero intelectual, político, y si usted ya era litigante estudiando el bachillerato, me imagino que no fuera ajeno, ¿no?, a todo aquel ambiente. Sí. Yo, mira, el primer contacto con la política lo tuve en COU, porque fueron por allí algunos estudiantes de otros institutos de Asturias a intentar que nos opusiéramos a la selectividad, porque ya digo que era el primer año que había, y bueno, te contaban cosas y tal, y bueno, oye, pues esto de la política está bien, porque sirve para arreglar el mundo un poco, aunque no sea mucho. Y después, bueno, en la facultad, pues efectivamente aquello era un hervidero, era el año 74, y yo enseguida, bueno, hablando con los compañeros, enseguida ves los que tienen inquietudes políticas y te vas juntando. Y bueno, en primero no participé mucho, pero en segundo ya participé bastante. Y en tercero y cuarto y quinto, pues a tope, ¿no? A tope.
Y nada, y después, bueno, pues a finales de segundo conocí a Begoña Escalona, mi mujer, que también andaba metida en esos berenjenales y bueno, hasta hoy, en el año 80 nos casamos y casados seguimos. Bueno, que no lo puede decir todo el mundo. Efectivamente, sí, es un récord, sí. De todas maneras, Enrique, volviendo a esos años de universidad, por cierto, ¿con el pelo largo otra vez? Cuando vine a la universidad dejé el pelo un poco más largo, no tan largo como lo tenía, y me dejé barba. Llevo con barba 50 años, ¿entiendes? Llegaba el fin de semana, volvía para Fresnosa, volvía a echar una mano a la familia. Sí, ¿Cómo era aquello? Porque me imagino que la vida de señorito universitario no era, ¿no? Los viernes a mediodía me iba para Fresnosa, y durante el fin de semana tenía que colaborar en la explotación familiar. Bueno, pues sembrar el maíz, recogerlo, sembrar las patatas, recogerlas. Y aunque la cosecha más fuerte, el trabajo más exigente es el verano, que tenía vacaciones, que es segar la hierba y secarla, pues yo nunca dejé de... Vamos, todavía el año de quinto, el año que acabé, todavía segué la hierba y ayudé a mi madre y a mis hermanas con la hierba. Después ya al año siguiente, pues ya había empezado a trabajar y le dije a mi madre, mira, tenía una pensión suya y la de viudedad de mi padre, que aunque eran pequeños le daba bastante para vivir. Digo yo, mira, olvídate, deja... Ay, que los prados se van a volver matorrales. Digo, que se vuelvan lo que quieran. Si algún día los necesitamos, hay guadañas y hay fesorias para volverlos a prado otra vez, no te preocupes. Bueno, pues allí estamos hasta hoy. Mi madre estuvo en el pueblo hasta que yo me casé, hasta el año 80, y que se fue a vivir con mi hermana Rosa a Carrandi. Y allí murió en el año 93. En todo caso, una vez licenciado, lejos de perder su vinculación con el campo, con el pueblo, con la vida rural, con los problemas jurídicos, que también hay, sí, y muchos, se comprometió con ese mundo hasta tal punto que se convirtió incluso en referente y promotor de cambios y mejoras en el derecho agrario. Háblenos un poquitín de eso, quizás esa evolución y esos cambios a mejor que logró. Sí, vamos a ver, yo cuando acabé la carrera, bueno, pues me pregunté, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no tenía medios para estar años preparando una oposición. La alternativa que me quedaba era o meterme en un despacho de pasante y a los pocos meses ponerme por mi cuenta, o buscar trabajo en una empresa vendiendo seguros, que era lo que había en aquella época con facilidad. Entonces, bueno, yo conocía a Gerardo Turiel, que había sido profesor en la universidad y que, bueno, era muy activo políticamente y había coincidido con él en muchos actos culturales y políticos. Y entonces fue Begoña la que me dijo, oye, ¿por qué no vas a ver a Turiel a ver si te admite como pasante? Y bueno, fui a verlo y sí, me acuerdo que fue en octubre del año 79, y dijo, nada, pues venga, vente por aquí, yo de momento no te puedo pagar nada porque tampoco me vas a servir para nada, me vas a estorbar nada más, voy a tener que dedicarte tiempo, que era lo normal. Y bueno, no le engañó. No, en absoluto. Y bueno, y cuando llevaba 6 meses con él, bueno, pues decidimos Begoña y yo casarnos, nos casamos enseguida. Ella ya tenía un trabajo fijo, que aunque no ganaba mucho nos permitía vivir, y yo seguía de pasante y no tenía asuntos propios, me daba Turiel alguna propina de vez en cuando de los suyos por colaborar con él. Y nada, pero ya en octubre del mismo año 80, ya casados, nos casamos en marzo del 80, ya me ofreció, debió de ser que le gustaba cómo trabajaba, me ofreció ya asociarme con él, darme una participación, no socio de cuota, es decir, no ser dueño de una parte del despacho, sí, sino cobrar una cantidad sobre lo que facturábamos. Y fue muy generoso conmigo, me dio el 40% de la facturación y los gastos los pagaba él. O sea que, vamos, de repente pasé de no ganar nada a ganar varios cientos de miles de pesetas al mes. O sea que fue un salto muy bien. Y ahí estuve con él durante 15 años, hasta el año 94, hasta que Carmen Turiel
su hija, y Claudio Turiel, su hijo, acabaron la carrera y entraron en el despacho. Y bueno, ya éramos muchos, aunque trabajo había para todos, pero eso se juntó con que Begoña, que tenía despacho en Avilés, estaba siempre diciéndome, oye, yo quisiera abrir despacho en Oviedo y me gustaría que que estuviéramos juntos. Y bueno, entonces, aprovechando que Turiel no quedaba desamparado porque tenía sus hijos y que Begoña quería venir para Oviedo, pues me fui y me puse por mi cuenta. Volviendo a la época con Gerardo Turiel, nos dicen personas que trabajaron con ustedes, también hicieron la pasantía con ustedes, que era muy entretenido trabajar con ustedes, que mientras Gerardo Turiel era una personalidad inquieta, torbellino, dicho literalmente por alguna fuente, usted era mucho más sosegado, mucho más calmado y eso sí, en todo caso, ambos muy rigurosos y muy estrictos con el trabajo, ¿no? Sí, yo creo que nos complementábamos, porque además trabajábamos al revés de cómo trabaja todo el mundo. Es decir, yo estudiaba los asuntos, ¿sí? Y él los mecanografiaba. Es decir, en vez del pasante hacer borradores y después el tutor corregir, nosotros al revés. Decía, Enrique, estudia esta demanda que hay que contestarla que vence el miércoles. Sí. Yo la estudiaba, hacía unas notas y me decía, ¿estudiaste la demanda? Sí. ¿Tienes la contestación en la cabeza? Sí. Pues venga, se sentaba a la máquina y él empezaba y me iba preguntando fechas, sentencias, artículos, y decía, bueno, ¿y el enfoque qué? ¿Cómo lo ves? ¿Por aquí, por aquí? Y bueno, vale. Y así fuimos trabajando, nos compenetramos muy bien. Yo necesitaba más silencio para trabajar, él era capaz de concentrarse en medio de una romería, entonces yo a veces debía de pecar un poco de antipático porque me encerraba en el despacho mientras que los demás estaban de tertulia en el hall. Pero antes de irnos a Santa Cruz, donde ya éramos muchos, estuvimos en Foncalada, en un despachito más pequeño que estaba al lado de su casa, estábamos él y yo solos. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo una demanda o una contestación o proponiendo una prueba y nos cansábamos, él tenía un órgano en la sala de espera, sí, y nos íbamos a tocar el órgano y a cantar. Me acuerdo que a él le gustaba mucho La Campanera, que era una canción, y allí los dos a las 6 de la tarde tocando y cantando La Campanera. Esperando que vinieran las musas. Estábamos un cuarto de hora y volvíamos otra vez a la mesa. Vamos, yo a Gerardo le estoy muy agradecido. Él y el maestro del pueblo, José Antonio García Tamargo, del que hablamos antes, sí, fueron dos personas claves en mi vida. Por supuesto mis padres y por supuesto Begoña, que bueno, además de mi esposa y mi compañera de vida durante 45 años, fue compañera de profesión también, efectivamente. A eso iba. ¿Acusó mucho el cambio de pasar del despacho de Gerardo Turiel a compartir despacho ya como socia con su propia esposa? Sí, porque yo en el despacho de Turiel, aparte de civil, que llevábamos todos porque era lo que más había, sí, yo llevaba laboral, porque a Gerardo el laboral no le gustaba y nunca lo había trabajado. Entonces yo llevé sobre todo seguridad social y sobre todo seguridad social agraria, sí, porque enlazando con lo que me preguntabas antes, yo ya en septiembre del 80 entré como asesor jurídico de la Unión de Campesinos Asturianos, porque bueno, muchos sindicalistas agrarios me conocían, porque sabían que era de origen campesino, sabían que entendía de asuntos de campo, y entonces empecé a llevar la asesoría en toda Asturias. Eso me dio mucho conocimiento y mucha fama a nivel regional. Todavía siguen viniendo gentes que dicen, yo a usted le conocí porque estuvo en Pola de Allande dándonos una charla sobre cooperativismo agrario en el año 85. Bueno, pues porque normalmente los abogados tenemos los clientes en un espacio territorial muy corto. Yo tengo clientes de toda Asturias, más que de Oviedo. Yo tengo más juicios en Pravia, en Villaviciosa, en Llanes, en Cangas de Onís, en Infiesto, que en Oviedo, precisamente por
por eso. Y ya digo, yo el cambio lo noté, que como Begoña era laboralista prácticamente pura, porque había estado 8 años de abogada de comisiones obreras en Avilés, le había tocado toda la reconversión industrial de los años 80 y había llevado cientos de pleitos. Dije, bueno, pues mira, vamos a repartirnos, yo voy a dejar el laboral, voy a seguir con el civil, que tú de eso no sabes y yo sé algo, y el laboral para ti, y así nos montamos. Y la verdad es que no notamos ni pérdida de ingresos, ni bajón de clientes, ni nada. Fue una transición tranquila. Le voy a decir cosas que me han dicho de usted, que era riguroso, eso ya se lo dije antes, muy exigente con el trabajo, muy respetuoso con el compañero y con el cliente, de trato cercano, pero poco amigo de la máquina de escribir y todavía menos del ordenador. Yo no sé si esto último ha cambiado con el tiempo o no se amiga. No. Precisamente por el sistema de trabajo con Turiel, nunca fui mecanógrafo, es decir, voy con el dedo y pillo una tecla cada 5 minutos. Quiere decir que, y después la informática, me acostumbré a los móviles inteligentes y la mano en el ordenador no la pongo. Tengo una tablet, pero en el ordenador, bueno, lo utilizo cuando ejercía para ver las grabaciones de la audiencia previa, del juicio para preparar el recurso, pero otra cosa no. Es decir, soy un tecnófobo, pero vamos, leo todos los días 6 periódicos en el móvil y en la tablet, vamos, manejo mucho la informática, pero no el ordenador, y sigo sin saber mecanografiar. Y eso ya se va conmigo a la tumba. Bueno, también de lo antes mencionado, de esas cualidades, todas ellas, lo del trato cercano a mí me parece clave, fundamental, porque ello implica también hacer comprensible el derecho para la ciudadanía, algo que sí. Yo creo que todavía el ciudadano de a pie acusa de determinado miedo, ¿no? Que le tenemos miedo a las leyes, a la normativa. Sí, yo además, mis amigos y mis familiares me dicen que tengo una doble personalidad, que tan pronto estoy echando pestes contra el mundo y contra todo lo que me rodea, como entra un cliente por la puerta, le pongo una sonrisa de oreja a oreja y a los 3 minutos lo tengo para la mano, como se suele decir, ¿no? Y vamos, muy pocas veces tuve choques con clientes y bueno, como afortunadamente el trabajo nunca me faltó, cuando un cliente se me pone faltoso, pues le digo, mira, ahí tiene usted sus papeles, coja la puerta y búsquese a otro, que yo no tengo necesidad de aguantarle a usted. Alguno, pero no, va a rechazar usted mi asunto, si yo iba a pagarle. Págueme usted lo que quiera, que yo, vamos, no tengo humor para esto. Bueno, algunos se sorprendían y otros yo creo que se alegraban porque así no tenían que pasar a ellos el mal trago de retirarme el asunto. Pero sí, yo paso del llanto a la alegría, eso es verdad. Y riguroso sí soy. Yo, vamos, mi mujer me dice que dediqué toda mi vida al trabajo, porque la verdad es que las cargas familiares las soportó fundamentalmente ella, a pesar de ejercer al mismo nivel que yo y con el mismo trabajo que yo, pero yo vamos, tuve que olvidarme de muchas cosas en la vida para centrarme en el trabajo, porque si no hubiera conseguido salir adelante. Yo no tenía ningún antecedente familiar que estuviera en el mundo del derecho. Tampoco tenía un ambiente en el que me moviera que tuvieran asuntos buenos ni gente con patrimonio alto. Es decir, yo tuve fundamentalmente campesinos y mi mujer obreros de la industria. Pero con eso, bueno, trabajando mucho, porque son muchos asuntos, pero de facturas bajas vivimos perfectamente. Bueno, conseguimos montar un despacho colectivo y ahí están nuestros hijos que nos heredaron, que siguen con nuestros empleados. Es decir, está mi hermana, que es la secretaria, una hija suya que es nuestra ahijada, que es graduada social, y después 2 abogados que son contratados, que no son socios. Es decir, el despacho funciona perfectamente. Supongo que alguno no irá al ver que ya no estoy yo o que no está Begoña, pero la verdad es que en facturación y en número de asuntos no se está notando la transición. Mis hijos yo creo que
que se lo tomaron con ganas. Yo estos 5 años, desde que dejé el decanato hasta que me jubilé, me centré en enseñarles el oficio lo mejor que yo sabía, y yo creo que nos van a superar los dos, si no nos superan ya. Enrique y Juan. Enrique y Juan, ¿Que sí. siempre tuvieron claro que iban a seguir con el legado familiar o no? No, que va, nosotros nunca les dijimos nada. Estudiaron Derecho porque quisieron. Cuando acabaron la carrera tampoco les dijimos que se vinieran con nosotros, ni que buscaran trabajo en otros despachos, ni que opositaran. Ellos siempre hicieron lo que quisieron. Hicieron sus máster, los dos tienen máster. Juan en Derecho Deportivo hizo uno internacional y otro nacional, y Enrique hizo uno de Abogacía Laboral y otro de Responsabilidad Civil y Seguro. O sea que tienen mejor formación teórica que nosotros, y la práctica pues la adquirirán con los años. Pero bueno, ya llevan. Quique se colegió en el 2007, mi primera colegiación fue la suya, y Juan en el 2009, o sea que ya son abogados con experiencia suficiente. Y tiene nietos que no sé si son demasiado pequeños como Sí. para apuntar ya maneras. No, porque son 4, la mayor tiene 6 años Bueno, y el pequeño tiene 2, o sea que no se ¿Pero sabe son todavía. litigantes? Porque ahí ya se empieza a saber un poco. Sí, la de 6 años discute hasta con las farolas, y el pequeño no hace más que preguntar, ¿y esto? ¿Y por qué? Y no sé qué, apenas habla, pero vamos, es una curiosidad morbosa. También me cuentan que le gusta mucho disfrutar de ellos. Sí, ahora como jubilado es una de mis dedicaciones fundamentales, sí. Enrique, ya estamos terminando. Le preguntaba casi al principio de esta entrevista por sus sensaciones cuando pisa estos suelos, pasa por estos pasillos, esta sede, pero después de repasar toda su vida en estos minutos, ¿qué sensación tiene? Porque desde fuera se ve que no ha perdido ningún tren, y eso, como lo del matrimonio, no lo puede decir todo el mundo. No, vamos a ver. Yo ya conocí, antes de ser decano, ya conocía el colegio, porque había sido diputado cuarto cuando Luis Varela fue decano entre el 90 y el 95, es decir, que yo ya sabía un poco cómo funcionaba la casa. Y a mí en el año 97 me fueron a buscar, es decir, Justo de Diego, el decano anterior, me llamó un día con mucho sigilo. Yo creí que quería que le llevara el divorcio o algo así. y no, me dijo, oye, que estuvimos hablando, el grupo de Fernando Castro y esta gente que me apoyó a mí, estamos hablando en que va a haber elecciones y pensamos en proponerte a ti como candidato a decano. La verdad es que a mí me sorprendió. Yo estaba en otra cosa, estaba bastante apartado del colegio en aquella época, estaba dedicado a la profesión en cuerpo y alma, y pasó una semana y pasé otra y no contestaba, y me llamó y me dijo, oye, tienes que decirme algo porque tal. Bueno, entonces lo consulté con mi mujer, con mis hijos, con los compañeros del despacho, y bueno, como tenía bastante personal, que el despacho no iba a quedar abandonado, porque aunque parece que no, pero el colegio lleva muchas horas, te lleva un 20 o un 30% del tiempo, que al final del año es mucho, sobre todo con los viajes a Madrid, al consejo, a comisiones, pero no me arrepiento nada porque bueno, conocí muy bien la profesión por dentro. Es decir, hay cosas que funcionan mucho mejor de lo que yo pensaba, pero hay otras que es para avergonzarse de ser abogados. Es decir, hay compañeros que afortunadamente son pocos y evidentemente no voy a nombrarlos, pero desprestigian mucho a la profesión. Yo cuando no conocía el colegio por dentro y veía algún cliente que se mostraba desconfiado conmigo, a mí me parecía muy mal. Yeah. Pero después de ver lo que hay, dije yo, mira, tiene razón, porque hay compañeros, pocos como digo, que les das lo que piden, pueden llegar a un acuerdo sin hacer gastar un euro a su cliente, y litigan, nada más que yo, vamos, no quiero pensar mal, pero pienso mal
que es por cobrar la minuta, porque no tienen nada su cliente no tiene nada que ganar. Pero bueno, es así, el 99,99% somos gente excelente y decente y ponemos los intereses de nuestro cliente por encima de los nuestros, ¿entiendes? Y a título personal tampoco perdió ningún tren, llegó a tiempo al matrimonio, llegó a tiempo a tener hijos, tiene nietos, por supuesto. De todos ellos. Bueno, ya digo que yo cuando llegué al decanato, porque cuando era diputado con Luis Varela, el tiempo que me exigía el colegio era mucho menos. Y cuando llegué al decanato, mis hijos ya habían terminado y yo ya tenía mucho personal contratado, porque yo siempre tuve la obsesión de crear una estructura que me sobreviviera. Es decir, a mí me da mucha pena estos abogados que fueron abogados brillantes, con despachos excelentes, que se mueren y se muere con ellos. Digo, pero hombre, ¿cómo no fuiste capaz de buscar un socio o dos para que continuaran? Todo lo que construiste durante toda tu vida, nada, al final se mueren, porque claro, te mueres y siempre quedan asuntos en marcha. Yo todavía no acabé, es decir, no acabaron los pleitos que yo empecé. Claro. Mira, hoy mismo está Juan en Pola de Siero en una vista, en un juicio de una demanda que contesté yo. ¿Entiendes? Y no me lo acabo de quitar de la cabeza, me acuerdo de él toda la mañana. Entonces, bueno, ya afortunadamente van quedando menos y llegará un momento en que él ya no me pregunta, solo en algún asunto que yo inicié, me pregunta, oye, aquí esto ¿por qué lo dices? O ¿por qué no dijiste tal cosa? O ¿por qué tomaste esta decisión? Pero vamos, lo estudia él y además es muy riguroso y mucho más listo que yo, por supuesto. Bueno, Enrique Valdés Joglar, colegiado 1389, además de decano entre 2007 y 2015, miembro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, condecorado con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y Gran Cruz al Mérito en el servicio a la abogacía. Hoy queríamos conocer un poquito a la persona que hay detrás de todos esos reconocimientos. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Nada, al colegio y a ti sobre todo.